Bueno, chicos, aunque parezca mentira, a veces a mí me resulta un tanto complicado elegir las obras de las que vamos a hablar. Primero porque una parte me pide que hablemos de obras que se han publicado hace algún tiempo y que yo conozco, respeto y admiro y quiero hacer partícipe a todos vosotros de ellas. Y por otra parte, pues también hay un material nuevo que está saliendo ahora, incluso que está siendo nombrado, nominado para numerosos premios de relevancia nacional e internacional. Y entonces intento jugar entre los dos sentidos. El trabajo con el que venimos hoy, yo lo he cogido con cierto, más que miedo, respeto. Primero porque es de una persona que es muy conocida en Asturias, aunque él es asturiano, aunque nació en Salamanca, pero como él mismo dice, un asturiano puede nacer donde le da la gana. Y en segundo lugar, porque es una persona a la que en general respeto mucho y a la hora de hablar me daba más miedo escénico del normal. Y ese David sabe de sobra que tengo a tomar viento. Pinturas de guerra. Nominado este año a Mejor Obra Nacional en el Salón del Cómic del 2018. Obra escrita, dibujada, entintada, de todo, por Ángel de la Calle. En total, 301 páginas. Esto es verdaderamente una novela gráfica. La primera edición es del Reino de Cordelia, sí, del año 2017. Breve resumen, bueno, Ángel de la Calle es, entre otras muchísimas cosas, desde diseñador gráfico, ilustrador, dibujante, guionista, es co-director de las jornadas del cómic Villa Dáviles desde su primer año, desde su inicio. Ha sido hasta reportero en Telejijón durante una etapa de su vida. Ha trabajado en heavy metal. También contar que bueno, una de las labores más representativas que ha tenido era como subdirector de la Semana Negra de Gijón y actualmente es el director de la Semana Negra, tomando el relevo en estas lides de Paco Ignacio Taibo II, que por cierto, como buen amigo suyo, hace un excelente prólogo en esta novela. ¿De qué va un poquito Pinteros de Guerra? Bueno, haciendo un somero resumen, está dividida en 5 capítulos. El quinto es un pequeño epílogo y digamos que son historias independientes. Esos capítulos te los puedes leer sin orden ni concierto, para que me entendáis. O sea, son capítulos independientes. El primero habla de unos hechos muy concretos que sí tienen relación todos entre ellos, como varias escenas independientes de un mismo hecho o que complementan un hecho, pero que siguen historias completamente independientes, aunque sí interrelacionadas. Con lo cual tienes básicamente como si dijésemos 3 novelas y pico en una. Te puedes quedar leyendo una sola parte y no te tiene por qué influir la otra, pero por supuesto el disfrute será mucho mayor si tienes un visionado de la obra completa. La historia se inicia con Felipe Rosas, que es un crítico artístico que es invitado a pasar una velada en casa de unos amigos, una velada agradable en la que se supone bueno, que hay pues, un intercambio cultural, de opiniones, de gente burguesa, intelectual, bueno, del año 1900, década de los 80. Un pequeño cóctel de amigos. Tengo que decir que este capítulo es el que más me sorprendió. Aquí yo creo que Ángel de la Calle entró si siempre dicen que para ganarte al público tienes que contar un chiste, ¿no? Para ya inmediatamente captar la atención. Aquí no es un chiste, hay otra forma de captar y es una situación de las más horrendas, espeluznantes y duras que he visto en un cómic en mucho tiempo. Y te la mete ya en las primeras 30 páginas. El propio Ángel creo que reconoció alguna vez y dice, pero madre mía, ¿tú quieres hacer amigos? O sea, con esto, o sea, la gente después de la página 20 no te va a leer nada, ¿no? Porque es muy fuerte. Luego, claro, tienes que ver la novela en general para entender un poco el sentido de todo lo que pasa, ¿no? Que es sobre todo las presiones a pensadores, a liberales, contra ciertas opresiones de ciertas fuerzas políticas que, bueno, tiene una repercusión que tú al principio no sabes por qué funcionan así. La segunda parte ya es un poquito lo que se llamaría, no sé cómo decirlo, pero
Lo han llegado a llamar por ahí autoficción, que para el que no lo sepa es más o menos que el propio autor de la obra se hace protagonista de la obra, o se hace el que lleva la bandera que te enseña un poquito las líneas argumentales que van a seguir, ¿no? Con la presentación de personajes, con las vivencias de cada uno. Es el que recibe, un periodista que está recibiendo información que hace de mero transmisor al, al lector. Sin embargo, obviamente, claro, tú te sientes identificado con el protagonista, con Ángel de la Calle, que es un escritor que llega, es la parte de autoficción, que parte es verdad, parte es mentira, es un escritor que llega a París con la intención de investigar la vida de Jane Seymour, que era una actriz muy conocida, actriz, por ejemplo, de Juana de Arco, de Lilith, por poner unos pocos ejemplos, y la que se centra un poquito más en el libro y por la que se busca, Ángel de la Calle va a buscar documentación sobre la biografía de esta mujer, es Al final de la escapada, de Godard, con el que intenta ya en París incluso entablar una entrevista y bueno, sacar una documentación necesaria para el libro que está escribiendo. En el capítulo 2, pues como vemos la perspectiva de Ángel intentando recuperar en su estancia ficticia en ese momento en París, pues intentando pues un poco desentrañar el puzzle de lo que fue la vida y obra de esta mujer, sus motivaciones, qué le pudo llevar al suicidio, pero se cuenta de una forma relativamente soslayada. Ya te digo, llegué incluso a tener una entrevista con Godard, pero casi para mí es como la excusa, el motivo para que se reivindique y se presenten otra serie de personajes que posteriormente conoceremos en más profundidad y que nos compondrán el cuadro del puzzle que al final es el trabajo completo de la novela gráfica. Para mí es la pequeña excusa que luego sirve también para rellenar el cuadro. En este sentido, ya el tercer capítulo ya es más profundo en cuanto a esos personajes que nos ha creado al principio. La figura de Ángel de la Calle casi desaparece y lo que nos hace es presentar a estos todos artistas enfatizados en la mayoría de sus casos por el autorrealismo, que estaba de boga en aquella época, aunque no se cuenta, además cuenta Ángel, que no hay una documentación fiel en la que te puedas agarrar para poder explicar claramente qué significaba este movimiento. Y luego ya directamente pues ves ya lo que es la profundidad de estos personajes, qué motivaciones tiene cada uno, las fuerzas y intransigencias políticas, la lucha, en muchos casos idealizada, que se vivía en esos años tan prófugos, y a la vez, que es lo que me parece más importante, las pequeñas piezas del puzzle que no te habían quedado claras en el capítulo 2, que se quedan en el aire, que no sabes muy bien por qué han pasado, ya empiezan a rellenarse poco a poco. Entonces vas viendo ya, pues, este personaje, hay que hablar que hay un agente de la CIA que le puso el nombre de, aunque existe, comentaba que este agente de la CIA existió de verdad, no con este nombre, lo podéis leer en el libro, le puso el nombre de Steve Rogers. Pues figuras como Marga, Enrique, Mac, una serie de personajes secundarios que están funcionando aquí se vuelven protagonistas de la obra y te das cuenta que el puzzle inicial que nos ha montado Ángel no tiene nada que ver con el cuadro final que vamos a ver, o no es tan puro como tú pensabas. En el capítulo ya cuarto es para mí fue un poquito el más denso y el que me gustaría que hubiera algún ramalazo de optimismo, porque la verdad es que es una historia dura, compleja, y como no podía ser de otra forma, en el capítulo 4 pues había que representar también lo que era la figura de la documentación del libro que estaba llevando a cabo Ángel de la Calle, que era la figura de Jane Seymour. Y lo que te hace es una descripción biográfica, más o menos, de lo que fue más o menos la vida de esta mujer. Por si tú no sabías quién era, pues más o menos ya te sitúas espacio-temporalmente, ya sabes más o menos con qué comulgaba, con qué no, qué relación tiene sus ideas y la vida que llevó con otros aspectos, tanto ideológicos como políticos, como culturales, que estaban también incluidos en el resto de la novela, y es una presentación, o sea, es la presentación, digamos, de culmum de la historia. El último capítulo, que es como una especie de epílogo, es tal vez el que sí que yo creo que adolece. Me gustaría que hubiera visto un poquito más de guiño de ojo
o de alegría, por decirlo de alguna forma. Aunque también es cierto que, como reconocen en el libro, sin tampoco destriparlo mucho, en la novela gráfica, cuando el autoaficionado Ángel de la Calle le preguntan, le dicen: ¿y usted, con la documentación que ha sacado de la vida de esta mujer, qué va a hacer, qué no va a hacer, o sea, tal? Dice: no sé, hay muchas cosas sueltas, cosas que no sabes si pueden ser verdad, si no pueden ser verdad. Y entonces le comenta no me acuerdo qué personaje era, pero bueno, le comenta: pues si no sabes si es verdad o es mentira, es mejor que no lo pongas. Entonces, por eso se crea este concepto de autoficción, que yo creo que le va de maravilla. Es decir, hay cosas reales. El primer capítulo, Ángel incluso comenta que es absolutamente real, lo que pasa que cambiadas las circunstancias y los ciertos personajes que salen, pero bueno, que esos hechos ocurrieron, bestiales, por cierto. Y el resto está autoaficionado en ese sentido. Hay que decir que la cantidad de personajes que aparecen medio históricos o de cierta relevancia o influencia social y política de la última mitad del siglo XX es bestial. Esto gusta en el sentido de que, bueno, si no los conoces o los conocías simplemente de referencias, te fuerzas un poco a mirar pero ¿quién es este señor? ¿Quién es este esto? ¿En qué participó? ¿En qué no participó? ¿En qué equipo de fútbol jugaba? De las ideas que podían un poquito promover. Se juega mucho, a mí me gusta, con varios conceptos. Es una pintura de Wilfredo Lang, que aparece prácticamente en todos los capítulos de alguna forma u otra, relacionada pues incluso con un tema de unas falsificaciones, de una serie de cosas. Y luego aparece mucho unas referencias al libro de Julio Cortázar, La Rayuela. Incluso gráficamente aparece, es como una constante. Y además Ángel de la Calle ha reconocido que personalmente también es uno de los libros que más le han marcado y que más le han influido. Yo diría que la otra gran, por decirlo de alguna forma, la otra gran referencia era El hombre del castillo de Philip K. Dick, que ya sabéis que es una historia de ficción en la que se supone que los japoneses y los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial y el mundo está un poquito como de al revés, ¿no? Y que viven, digamos, como una especie de realidad, se vive como una especie de realidad virtual, ¿no? O sea, no es una realidad palpable y tal, sino que es falsa o fingida. Este libro aparece en muchas referencias, lo cual me hace mucha más gracia porque hay varias escenas en las que el propio Ángel de la Calle le pregunta a Godard: ¿usted por qué pone a la gente leyendo novelas en sus películas? Y Godard le responde: porque así tengo una forma de contar mucho solamente enseñando, ¿no? Pues me hace mucha gracia que precisamente Ángel también utilice mucho este recurso. ¿Y qué podemos decir de la edición? La edición está, ya como hemos dicho, publicada por el Reino de Cordelia. Dejaremos aquí debajo el enlace por si queréis visitar su página web. Esta es la segunda edición. Se ha publicado, y hay que decirlo, en España. En México tuvo la primera edición en el Festival del Libro de Zapico, en la que estuvo presente el propio Ángel, y hay que decir que la traducción ha sido cuidada tanto en Francia como en Italia, con toda la complejidad que lleva traducir como 5 o 6 lenguajes españoles. Solamente es la lengua es una, el lenguaje son muchos, o es al revés, nunca me acuerdo. Con todas sus idiosincrasias propias, ha tenido que traducirse con mucho cuidado a todos estos idiomas, creo que incluso al griego. Con lo cual, no es la misma traducción que existe cuando habla un argentino en francés, o cuando se ha traducido al francés, o cuando habla un mexicano. La edición es impecable, el papel es buenísimo, el precio también es bueno. No es una obra precisamente barata, son 25 euros prácticamente, pero hay que recordar que son 300 páginas. Y el papel es excelente en blanco y negro. Ángel recurre casi siempre, el 90% de las veces, a una estructura de 3x3 en casi todas las páginas, con obviamente las salvedades narrativas que requiere pues un gran plano general o un plano medio, o que necesite más espacio para representar o poner énfasis en algo. Y a mí gráficamente, quitando que es un estilo ya que lo ha hecho muy suyo, muy reconocible, sí que le veo cierta influencia gráfica de From Hell. De su, por cierto, también adorado Alan Moore y Eddie Campbell. Por último, decir que si en algo innova la obra, y ya lo dije antes, es en la estructura, en la estructuración. Da igual cómo la leas. Da igual que empieces por el... Bueno, a lo mejor el epílogo te pierdes un poco porque el epílogo son muy pocas páginas
y a lo mejor no hilas muy bien con lo que va con el resto, pero básicamente los tres capítulos que hay más importantes, te los puedes leer, como si empiezas a leer la novela por el medio o si la empiezas a leer por el final. Porque todo, ya te digo, son puzzles colocados sobre la mesa, son trozos del puzzle colocados sobre la mesa que según tú vas leyendo, vas poniendo tú mismo las fichas. No hace falta una presentación lineal de todos los personajes, no es necesaria tampoco una estructura de empiezo aquí y acabo aquí, porque las consecuencias que hay están colocadas de tal forma de que la gente pueda disfrutarlo de esta forma un tanto anárquica. Así que en cuanto a revelación narrativa, un 10. Y para mí un sobresaliente lo que es esta innovación. Solamente hay pocas personas que puedan jugarse, y eso lo decía el propio Will Eisner y el propio Scott McCloud, que se pueda jugar con los elementos narrativos que tengas delante para luego poder reconvertirlos y hacer algo nuevo y diferente y poder innovar. Por lo tanto, para mí, no solamente es una excelente candidata para recibir el premio del Salón de este año, sino que deja sin opciones casi al resto.